Hola, buenas tardes. Buenas. Estamos iniciando el Miradas Psicomotrices 12. Estamos aquí, voy a ver que no se vean los chats y así nos vemos más guapos y más grandes. Chat fuera. Bueno, ahora no sé por qué. Ah, sí, invitar, seleccionar, fuera. Todo esto no saldrá, ¿eh? ¿Cómo saco el chat? Cerrar, ya está. Ahora estamos los 6 en pantalla grande, al menos lo veo yo así. ¿Vosotros? También. Sí, también. Pues bueno, estamos 6 compañeros psicomotricistas de varias generaciones y de varios años y eso es lo que nos une. Y nos ha unido una pregunta que hizo Àngels, ¿sí? Àngels, psicomotricista, di algo sobre ti para que los que luego nos escuchen sepan. Bueno, buenas tardes. Soy Àngels Morral, trabajo en el campo de la psicomotricidad, específicamente con niños o con personas con un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y bueno, la pregunta pues vino de una compañera, precisamente una compañera neurobióloga que hace todo el tema de diagnóstico y que me preguntó, ¿no?, a mí como psicomotricista, como una de las psicomotricistas del servicio de Carrilet, ¿no?, si yo sabía si había alguna relación entre las dificultades, ¿no?, de lateralización y las dificultades de aprendizaje. O sea, si esto era algo que iba como unido, ¿no?, si ella podía integrarlo dentro de su cabeza o no tenía. Sí, y aquí estamos los 6 que contestamos algo a esta pregunta que hizo Àngels. Yo devolví la pregunta, ¿no?, en el chat, ¿no?, para ver, sí, bueno, si había alguien, ¿no?, que sabía que sí, ¿no?, que supiera, ¿no?, responder a esta pregunta. Bueno, pues fue a partir de ahí. Entonces, yo soy Yolanda Vives, psicóloga, psicomotricista y psicóloga, yo diría, y bueno, formadora como casi todos nosotros. ¿Quién más se presenta? Estos psicomotricistas. Los jóvenes. Venga, los jóvenes. Jorge, me parece que... Venga, pues yo que soy el más jovenzuelo, yo me llamo Jorge Domínguez y nada, soy de Alicante. Mi desarrollo como psicomotricista viene como un apoyo a lo que me faltaba en cuanto a la formación como maestro, que soy maestro de educación física. Y de hecho, gracias a la psicomotricidad, entré en contacto con el mundo educativo, porque mientras tanto traté de trabajar en colegios privados concertados porque la posición no iba conmigo y al final me fui a 500 kilómetros a vivir para formarme como psicomotricista. Pues sí. Y 10 años después sigo formándome, porque yo la razón de estar en esta reunión fue por hacer un comentario, porque de experiencia creo que todas las personas que están más presentes que yo tienen mayor recorrido, así que yo vengo a empaparme y a apoyar en lo que buenamente pueda. Bueno, y está Luis, que está cerca de ti a nivel de provincia, ¿no? Sí, yo he descubierto un vecino, Jorge. A 200 kilómetros. Te tenía descontrolado yo ahí. Es que no me mirabas. Pues Ah, Luis, me mirabas. Pues sobre ti. Entre ti con el pelo largo y yo con el pelo cortito hacemos uno. Yolanda me conoció como tú. Yo llevaba el pelo rapado. Vale. Pues, ¿qué habrá pasado? Bueno, pues ya pues yo me llamo Luis Higuero, vivo en Valencia, trabajo también aquí en Valencia Capital. Yo de base soy maestro de educación física, lo que pasa que como tú, Jorge, me lié y prácticamente desde el principio y bueno, pues empecé a interesar por el campo de la psicomotricidad, de la psicosomática y actualmente trabajo con niños en terapia en el Centro de Ayuda Psicomotriz Mercedes Alfonso de Valencia y luego trabajo con grupos de adultos
tanto online como por telepatía casi y en presencial desde hace ya pues, unos cuantos años. O sea, mi campo es el movimiento y la liberación de tensión y vamos, que estoy en mi salsa. Y Jorge, por más que lleves años en esto, siempre estás aprendiendo y cuanto más juntitos estemos, más avanzamos. Habéis usado, ¿no? Habéis usado el término liarse. Sí. Liarse, sí. José Ángel, tú sabes de esto también, ¿no? De liarse. Sigue liado. Es que somos unos liantes. Sigue tú. Y así nos vamos hacia el tema para no hacernos aburridos. ¿Presentarme? Claro. Bueno, soy José Ángel Rodríguez Rivas, de la familia de Rivas. Y nada, y soy meche, soy médico, psicoanalista, psicomotricista y bueno, y me dedico a la psicomotricidad, al campo de lo corporal desde hace muchos años, ¿no? Estaba pensando cuando hablabais así de la especificidad, bueno, yo de trastornos orgánicos no he trabajado mucho, sobre todo he trabajado con trastornos mentales, psicosis, autismo, adultos, niños, etcétera, etcétera. Pero creo que el tema este nos convoca igualmente a todos, sin duda. Sí, y desde José Ángel, que trabaja con niños, pero también con adolescentes y adultos, vamos a Silvia, que trabaja con pequeña infancia. Bueno, yo me llamo Silvia López, me he formado en Argentina. Con Mirta Chocles, es una gran amiga nuestra que colabora muchísimo. Con Mirta. De base tengo formación de psicopedagogía y de magisterio, pero yo me defino como psicomotricista. Yo me siento psicomotricista, no maestra, ya esto lo llevo en mi mochila, el saber anterior. Y llevo casi 20 años trabajando en el CEDIAP del Maresma como terapeuta psicomotriz. He incursionado con adultos en residencias y actualmente también estoy como formadora en la Universidad de Vic en el máster de psicomotricidad. Muy bien. Bueno, inquieta con el tema porque... Liantes, inquietos, ¿qué más adjetivos tenemos? Activos. Bueno, ¿no? Sí, en movimiento. Voy a siempre, compartir pantalla y así nos centramos en el tema con cuatro diapositivas para que entre todos vayamos hablando de la integración de la lateralidad, no solo de la lateralidad, ¿no? Àngels, tú hablabas, gracias por poner el nombre, te lo iba a decir, no sabía cómo. Hablabas un poco de que esta pregunta yo la he oído muchas veces de las maestras. Entonces nos daba un poco de cosa hablar de la lateralidad, porque tampoco creemos que sea aquello, ¿no? La base, pero sí de la integración de la lateralidad. Entonces, si comparto pantalla y paso... ¿Estáis viendo la pantalla? Sí. Sí. Ahora no sé por qué no sé cómo. A ver si así me deja pasar. Pues pusimos esto, ¿no? La integración de la lateralidad en cuestión. Ya que había la pregunta, la vamos a cuestionar. ¿Pero de qué depende? ¿Es inicio o final de proceso? Mientras hemos hablado alguna vez, no teníamos, bueno, nos íbamos cuestionando esto. ¿Es causa, efecto, consecuencia de ciertas dificultades de aprendizaje? Que sería como la última pregunta a la que nos referiríamos, ¿no? De si, o bueno, como vaya surgiendo. ¿Quién empieza? Yo creo que tendríamos que hablar como punto de partida, ¿no? ¿Qué implica la lateralidad, ¿no? ¿Qué es? ¿Es una construcción? ¿Forma parte de un desarrollo? Y como psicomotricista, creo que lo importante es
primero pensar en el cuerpo, ¿no? En qué entendemos por cuerpo, qué entendemos por la construcción de un cuerpo mental, un cuerpo psíquico, ¿no? Y qué lugar ocupa este cuerpo, además de tener ambos lados, ¿no? Que es la lateralidad. No sé qué opinan el resto. Bueno, ¿no? yo un poco, ya que fui la que lió la cosa, ¿no? La más liante en este La más mirada. liante, ¿no? Y bueno, que era una pregunta, ¿eh? Porque tampoco dentro de mi día a día no es un tema que yo tenga asiduamente encima de la mesa, ¿no? Pero sí que es verdad que me he dado cuenta que alrededor del tema de la lateralidad, para mí hay otra palabra, ¿no? Muy importante, que es la de integración, ¿no? Y que es la que sí que hace referencia, ¿no? Como decía Silvia, a cómo vamos construyendo, ¿no? Esa corporalidad, ¿no? Desde una parte más sensorial, motora, perceptiva, también un cuerpo de los afectos, de las emociones y de la vida fantasmática, pero sobre todo en todos estos procesos cómo vamos integrándolos, ¿no? Cómo vamos conectándolos. Y a nivel de cuerpo también está, ¿no? En el bebé, sobre todo en el primer año de vida, ¿no? Que yo creo que esto, pues bueno, Luis y Silvia nos pueden ahora explicar, ¿no? Este proceso de construcción, ¿no? de este cuerpo, ¿no? Desde lo monolateral, desde lo contralateral, ¿no? Cómo se va integrando, cómo el bebé también va reconociendo, ¿no? Todas las partes de su cuerpo y cómo las puede, ¿no? Ir integrando. Y luego también desde fuera, ¿no? Que supongo que aquí José Ángel también, ¿no? nos podrá explicar, ¿no? Y profundizar todo el tema de también cómo esto necesita, ¿no? De todo un entorno que vaya pudiendo, ¿no? Sostener, ¿no? Esta integración y este paso, ¿no? De la fusión, de la indiferenciación hacia el proceso de la identidad. ¿Quién sigue? A mí me gusta una frase de Wallon que dice que el nene se desarrolla, que los niños se desarrollan en acción, ¿no? En movimiento. Y pienso que puede ser un buen punto de partida, ¿no? Habla acerca de un movimiento interno y un movimiento externo. Y que siempre es en relación, ¿no? Siempre es desde la relación y en relación con el otro. Es quien da sentido al inicio, ¿no? Sí. Sí. Es actor, pero a su vez es receptor y es motivador también, ¿no? El entorno es motivador y la parte más interna también. Creo que el entorno ha de ser motivador para que haya movimiento, si no se genera lo contrario. Sí, pero es un movimiento que sale desde adentro hacia afuera, pero a su vez es un movimiento que viene de afuera hacia adentro también, ¿no? Es como que se retroalimenta. Que necesita también un entorno que le dé sentido, ¿no? Todo este movimiento. Sí. Curiosamente, con el tema de la lateralidad, y una de las cosas que a mí siempre más me ha llamado la atención de la lateralidad es que en principio yo no conozco a ningún niño que esté preocupado por la lateralidad. Conozco adultos y profesores y padres que lo ven desde esa perspectiva, y en la lateralidad hay una gran parte de demanda de organización hacia el niño, de conocimiento de su propia organización hacia el niño. Y ahí sobre la lateralidad, que hay ríos de tinta escritos, como bien sabéis, que no sabe muy bien dónde acaban todos, pues se deposita mucho sobre lo que se espera del niño con respecto a esto, porque la lateralidad está en prácticamente todos los ámbitos, prácticamente todos, si no puedo decir todos, ¿no? Es incluso cultural y trasciende las culturas y la sociedad y está en todas partes. Yo lo que
me he preguntado siempre cuando en mi experiencia me llegaba alguna niña o algún niño con trastornos de orientación del espacio, estos líos con la lateralidad, que generalmente vienen derivados porque o bien no escriben bien o no leen bien o están como muy descoordinados, esto de la torpeza motriz y demás. Tirando del hilo, tirando del hilo, tirando del hilo, siempre en las sesiones de terapia acabábamos siempre en lo más arcaico, siempre. En lo más primitivo, en lo más José Ángel. Si no te gusta lo arcaico... En lo más José Ángel. En lo más José Ángel, acabamos ahí en ese meollo. Al final vas viendo que la lateralidad es como el final de un constructo que debe hacerse neurológicamente, sociológicamente, culturalmente, técnicamente, porque es una demanda como muy funcional para poder escribir, para poder abrir una puerta, para poder conducir. Al final, el origen de todo, ¿dónde está? Siempre me lo he preguntado. Y los niños me han ido llevando siempre ahí para encontrar las respuestas y las preguntas, ¿no? Y este sería un tema muy interesante para hablar de la lateralidad. Si queremos decir qué es, primero tendríamos que empezar a ver, quizás pienso yo, dónde empieza todo esto, dónde puede uno empezar a organizarse y cuál es el lugar de referencia sobre el que uno puede orientarse. Ajuriaguerra decía que para poder orientarme sobre el mundo, primero necesito tener un centro al que orientarme yo. Y ese es el cuerpo, ¿no? Sí. Y bueno, pues a partir de aquí, pues ahí lo dejo. Lo podemos ir viendo, porque es un tema muy amplio y muy complejo. Y en mi opinión, como dices, Yolanda, yo no me parece el kit de la cuestión. De hecho, en terapia, cuando vas yendo a esos lugares, los niños van yendo a esos lugares donde pueden jugar, soltar, cuando se va liberando ese fondo tónico que tiene que ver con lo más primitivo, con lo más arcaico, con lo más José Ángel, empiezan a mejorar todo lo que son las funciones lateralizadoras, organizadoras y demás. Y este creo que es el tema y el temazo que nos regala Ángeles con esta preguntaza, claro. Y ya que Luis me ha pasado el testigo, ¿no? Bueno, sí, a ver, creo que en el primer punto coincidimos todos, ¿no? La lateralidad es un proceso, ¿no? Que es el proceso de la lateralización, ¿vale? Y que no estaba para nada garantizado, ¿no? Y creo que otra cosa que coincidimos todos es que efectivamente tiene que ver con el movimiento, ¿no? Ahí hay muchos autores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, Merleau-Ponty lo ponía todo en el movimiento, ¿vale? Otros lo ponen todo en la conciencia interna, en la cenestesia, ¿vale? La realidad es que no hay movimiento sin conciencia de tono, ni hay tono sin movimiento, ¿vale? Es decir, en ese sentido, justamente es el contraste y las variaciones tónicas las que nos van a permitir, por una parte, discernir el dentro-fuera y un lado y el otro lado, ¿no? Y arriba y abajo. Eso después, cuando haya una conciencia espacial, ¿no? Pero todavía estamos incluso en la organización, llámale primaria, a mí no me gusta la palabra primaria, ¿no? Ten en cuenta que la lateralidad, incluso el mismo Luria o Vygotsky los ponen junto al lado del tono. O sea, es lo más primero, ¿no? ¿Y qué es lo que constatamos? Ahí también creo que coincidimos todos ya de entrada. Y para empezar a abrir. Uno, que la lateralidad influye en todos los trastornos posteriores y viceversa. Que no hay trastorno que no presente cierta dificultad en la lateralidad. Ahí yo creo que estamos. Incluso yo diría, no solo trastornos orgánicos, sino trastornos psicológicos. O sea, no hay niño que no tenga ansiedad infantil, y estoy hablando de lo más leve, que no presente algún trastorno de lateralidad. Luego, por otra parte, también tenemos que hablar de factores orgánicos constituyentes, ¿no? Quiero decir, el hecho de que, por ejemplo, filogénicamente, casi todas las especies animales ya sean destrógiras por definición. Hay estudios sobre eso. El hecho de que efectivamente la lateralidad vaya variando en los humanos hasta prácticamente el segundo o tercer año, vaya oscilando de un lado al otro lado. El hecho de que la motricidad sea inversa depende de los hemisferios cerebrales.
El izquierdo controla el derecho controla. Quiero decir, hay factores orgánicos de entrada, ¿no? Se calcula, creo recordar que era el 70% genéticamente ya nace diestro, por definición. Ahora, eso no tiene por qué condicionar. Y ahí es cuando Ángels y Silvia han hablado de factores de aprendizaje, factores afectivos, factores emocionales. Quiero decir, podríamos decir que la lateralidad, digo de entrada, ¿no? Es una construcción poligénica que depende de aspectos orgánicos, de aspectos cerebrales, de aspectos neurológicos, pero también depende de cómo se va integrando y organizando toda otra serie de aspectos, ¿no? Vale, y si estamos hablando de la lateralidad, anterior a la lateralidad en la evolución y en este proceso, está la coordinación, está la equilibración, la organización perceptiva. Es decir, quizás son estos las bases. Las bases, el cojín que necesita la lateralidad, porque además lo que estamos viendo en la lateralidad en los niños y las niñas es que hay muchos más, algunos le llaman ambidextros, a veces le llaman lateralidad cruzada, pero mano derecha y ojo izquierdo hay muchísimos y tiene que ver mucho con lo cultural y con el momento actual, ¿no? Esta generación de niños también. Es decir, ante la ambigüedad, ante las ambivalencias, hasta ante la incerteza, neurológicamente, esto el interior y el exterior, ¿no? Como espejo. ¿Qué pensáis? Una interesante reflexión, Yolanda. Yo estaba colocada un poco la idea esta de integración, ¿no? Que luego Luis, ¿no? ha hablado de organización, ¿no? Y ligando un poco con José Ángel me venía en la cabeza, ¿no? Toda esta organización más primaria, arcaica, de base, ¿vale? Como cada cual prefiera nombrar, ¿no? Como lo más, estos contenidos de la psicomotricidad más iniciales, ¿no? Que están relacionadas con los equilibrios, los desequilibrios, ¿no? Este diálogo tónico estamos hablando. Diálogo tónico emocional, postural, estos primeros movimientos de los bebés, ¿no? Recién nacidos, que ya parece que hacen estos movimientos, estas danzas, ¿no? Delante del cuerpo, donde se equilibran, se desequilibran, ¿no? Cuando están boca arriba, con la espalda, que son unos movimientos ya de que hay una tendencia, ¿no? Innata a la integración, a la tridimensionalidad, ¿no? Que precisamente es lo que en el autismo, ¿no? Parece ser que muchas veces esto ya no se da, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hacía pensar en esta idea de integración y de esta organización como tan previa, tan de pilar fundamental, de construcción de cuerpo, que serían los equilibrios, desequilibrios, el ritmo, el tono, el diálogo, ¿no? Y todo esto con un eje que lo centra, ¿no? Que sería esta función materna, ¿no? Porque todo esto se organiza en referencia a una función materna. Sí, porque cuando hablamos de lateralidad, la construcción de la lateralidad, ¿no? Se habla de los 6-7 años como una etapa donde ya tiene que estar construida y definida. Y por ejemplo, esquema corporal se habla de 10-12 años. ¿Tiene algo que ver? Yo creo que todo tiene que esto ver. seguro. En nuestra profesión casi todo es global. Yo me quedaba pensando en cómo nuestra intervención facilita el desarrollo de la construcción, ¿no? Cómo propicia, cómo los parámetros psicomotores con los que nosotros trabajamos, cómo facilita la construcción, como la organización, ¿no? Temporal, espacial, el uso, ¿no? Desde la variedad de las experiencias que el niño tiene. Estoy tratando de organizar mi pensamiento en base a lo que yo hago, ¿no? Dentro de las sesiones,
y cómo, bueno, en realidad para mí no es lo prioritaria la lateralidad en un niño, sí la construcción de este cuerpo, ¿no? Acompañar el desarrollo y la organización de este cuerpo, ¿no? De este niño, que esté lo más armonioso posible físicamente y mentalmente, ¿no? Y lo hace en relación, ¿no? A un entorno, lo hace en relación. Pero como cada uno de nuestros puntos principales, ¿no? Desde nuestra intervención facilita esta construcción, en mi caso, que yo ya no los veo a los 7 años, a los 8 años, pero cómo pusimos nuestro granito de arena o intentamos ponerlo, ¿no? Sí que es cierto que desde atención temprana es muy grande el abanico de niños que vemos, y algunos con afectaciones importantes, ¿no? Y pensaba también en cómo en algunos casos con alguna lesión cerebral que tenía genéticamente su orientación de la lateralidad, ¿no? Para el lado diestro, como decía José Ángel, cómo se compensa, cómo se equilibra hacia el otro lado, ¿no? Por una lesión, por una mutación, por... Bueno, estamos hablando de compensación. Esto también es importante, ¿no? Porque parece que si no estás bien lateralizado ya es fracaso escolar. Las escuelas se preocupan mucho por esto. Yo creo que la compensación, si vamos más allá de Luria, otro autor en neurología que hablaba desde ciertos lugares, en cambio ahora estamos hablando, ¿no? Que el hemisferio derecho e izquierdo, que las áreas asociativas son las que ahora dominan y no el hemisferio izquierdo y derecho, y que las áreas asociativas se pasan información y que cada célula tiene una parte específica y otra general. O sea, todo esto nos da más la razón en trabajar como trabajamos, ¿no? A mí me venían uniendo lo que has dicho de la lateralidad, el esquema corporal, la compensación, y al principio cuando Luis has comentado lo de tu trabajo con el tema de las tensiones y demás, si eso lo focalizamos, por ejemplo, en el tema de la escritura, si desde el principio a un niño se le presenta el material organizado en el espacio de una manera concreta, por ejemplo, los instrumentos en el lado derecho, desde ese principio él va a ir acomodándose, aunque su tendencia a lo mejor interna, como decía Silvia, sea la izquierda, pero se va a ir adaptando. El tema es que la escritura no se va desarrollando durante 5, 6, 7 años hasta los 12, 13 años y ya muy adulto. Es decir, va a ir compensando con tensiones, con acomodamientos sobre la mesa, utilizando el instrumento para que esa lateralidad a lo mejor sea la que él tenga más asociada a su cuerpo o no. Y ahí tiene que ver la relación con el entorno, cómo se le ha preparado, cómo se le ha acercado a esta competencia, por ejemplo. Y si no vamos para atrás, los bebés, como decía Ángeles, cómo han sido cogidos. Y siempre han sido cogidos, por ejemplo, desde el mismo lado, ese tono, ese cuerpo, ese lado va a estar con un tono diferente al otro. ¿Cómo se va a relacionar con el adulto? Si siempre es cogido desde un lado, su lado más cogido va a estar más desarrollado. O sea, es decir, cómo nos acercamos, cómo les adaptamos el espacio va a interferir directamente. Ajura Guerra habla de coacción en ese aspecto. De coacción. Coacción, hablaba de ello. No, decía Luis que quizá si seguimos en esta línea de Jorge, tú debes, que también trabajas con adultos, todo esto lo puedes ver cuerpo a cuerpo. Sí, sí. Con los adultos es muy divertido porque con adultos normales, entre comillas lo de normal, porque de cerca nadie es normal, como bien sabéis. Cada vez que propones alguna actividad que tenga que ver con izquierda y derecha, se lía, se arma una muy divertida, ¿no? Hay gente que no lo pasa tan bien porque se siente mal con esto de no tener bien integrada su lateralidad. La lateralidad al final es sinónimo de integración y de organización en mí mismo, pero
que tengo que poner en marcha frente a una exigencia que viene de fuera, social, cultural, educativa, lo que sea, que tengo que utilizarlo funcionalmente para que sirva para algo. Pero con los grupos de adultos lo que me encuentro es que cada uno tiene su historia en esto y la historia es muy, 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 muy antigua. Quizás el origen de Anatomía de la Entidad, de este viaje que he hecho hacia las profundidades donde empieza todo esto, nos puede contar un poco, porque yo lo que observaba al principio cuando invitaba a las mamás a traer los bebés a la sala, simplemente para interactuar con ellas y ellos y estar jugando un rato y que me preguntaran cosas y yo aprender cosas también, lo que veía siempre en los bebés más pequeñitos, bebés de 8 meses para abajo, es que incluso en los primeros movimientos de las mamás movilizando el cuerpo del bebé, de su bebé, los brazos, yo veía que siempre estaban en función de equilibrar el eje del cuerpo. Es decir, los brazos están en sinergia con el eje del cuerpo antes de que los brazos y las manos manipulen el espacio. Es decir, hay una conexión previa de esta diferenciación de los lados del cuerpo que está de manera refleja, ya impregnada en un eje central del cuerpo, que es un poco el eje sobre el que articuló toda la construcción de esta investigación. Pero lo más interesante es que para que pueda ir dándose una integración y una organización lo suficientemente buena de todo esto, tiene que haber previamente, o vas a encontrarte que previamente tiene que haber habido ajustes lo suficientemente buenos como para que el niño pueda o la niña pueda ir integrando. Es decir, detrás de la mayoría de los trastornos de lateralización, de escritura, me atrevo a decir que de lectura, incluso visuales, hay desajustes, fallas también, como decía Winnicott, de integración del eje del cuerpo, que necesita una integración que está vinculada a un otro, que es relacional. Y esto inscribe las coordenadas de la lateralidad desde el principio del principio en una relación. ¿Seguimos con esto de la relación, con este temazo? Sí, sí. A ver, para empezar, me gustaría distinguir entre lateralidad y orientación. Quiero decir, la lateralización está ligada efectivamente a la toma de conciencia del eje corporal, que es un eje imaginario. No existe el eje corporal, ¿vale? Y está ligado a la discriminación de las variaciones tónicas y sensoriales. Tenemos 2 ojos, 2 oídos, básicamente, ¿no? El contraste entre los estímulos sensoperceptivos de cada uno de ellos nos dará cierta dominancia, ¿no? Es decir, que lo primero que un niño tiene que tener es, sin duda alguna, cierta capacidad de contraste tónico, ¿no? En ese sentido, efectivamente, ahí sí estoy muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho Ángels, o sea, la motricidad, el control postural y sobre todo el equilibrio. Sin equilibrio no hay lateralidad, va a ser muy difícil. Y sin lateralidad no va a haber esquema del cuerpo, y sin esquema del cuerpo no va a haber estructura espacio-temporal. Es decir, ya estamos haciendo un orden evolutivo. Sí, no es evolutivo exactamente, llámale si quieres integrativo, pero sí es cierto una cosa, que primero el cuerpo necesita una referencia, a partir cualquiera, pero necesita una referencia. ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es la referencia del equilibrio? Es el suelo, es decir, primero luchamos contra la gravedad. Y a partir de ahí se van ajustando las diferentes posturas, ¿no? Y aparecen los diferentes contrastes. Y en el caso de la lateralidad, la referencia de afuera, ¿no? La referencia que era la gravedad pasa a un eje corporal. Es decir, y eso continuará, es decir, que siempre vamos interiorizando ciertos esquemas, ¿no? Bernard Couturier hablaba de engramas, ¿no? De engramas de acción. A mí personalmente la palabra, yo personalmente le llamé kinegramas, ¿no? Pero sí quería llamar la atención una cosa, no hay integración perfecta. Eso sí lo quería decir. Es decir, cuidadito con caer en una especie de perfectibilidad de no. Es decir, siempre habrá un desajuste entre la cinestesia y la cenestesia, entre la interocepción y la esterocepción, ¿no? Cerrar los ojos cambia ya la vivencia espacio-temporal. Y a su vez, uno se ve en el espejo y se siente de otra manera. Quiero decir, la vida humana finalmente no es más que la negociación que uno pudo hacer entre, digamos, informaciones distintas. Y cada uno va regulando.
Por ejemplo, conozco muy poca gente que tenga una lateralidad exactamente homogénea. Basta que además sea homogénea para que lo pongas en Inglaterra para que ya se descoloque, ¿no? Por aquello de la lateralidad social, ¿vale? Es decir, que efectivamente... Ahora, sí creo que en qué sentido estaría ligado. Yo no estoy de acuerdo que cogerlo 20 veces por el lado derecho, cogerlo 50 veces por el lado izquierdo. O sea, no, la gimnasia tónica por sí no nos dice absolutamente nada, ¿no? Ahora, por el valor dado a una palabra que viene de afuera y que se juega en la relación, por supuesto, eso va a construir cuerpo. Y en la medida en que construye cuerpo, cada uno a su vez irá integrando esos estímulos esteroceptivos, propioceptivos, interoceptivos, ¿no? Los irá integrando, digamos, en ese, llámale continente psíquico, tampoco me gusta mucho la palabra, ¿no? Que viene dado por el otro, claro. Bueno, me hacía pensar esto. Sí, ya. No, Didi. No, era solo una cosa, ¿no? Que lo que estaba diciendo José Ángel a mí me hacía pensar en esta, que no hay una integración perfecta, como tampoco no hay, ¿no? Una función materna o paterna perfecta, ¿no? Y por eso Winnicott, ¿no? Habla ya de madres suficientemente buenas, ¿no? Como que precisamente yo creo que es esto también, ¿no? No estar ni en el 0 ni en el 100, ¿no? Ni en el todo, ¿no? Sino también como la mamá y el bebé, ¿no? En sincronía, pero también en desencuentro, ¿no? En momentos en que no haya esta sincronía, en que haya un desajuste y que este desajuste también pueda ser reparado, ¿no? Y que esto también va creando, ¿no? Integración y organización. Solo esto, Silvia. Bueno, no, yo con respecto a lo que decía antes Jorge y José Ángel, pensaba que hablamos de esquema corporal, y yo pienso que previo al esquema, a la construcción del esquema corporal, debe haber una representación mental, ¿no? Del cuerpo. La representación para mí es muy importante porque habla de una evolución, de un recorrido que ha tenido el niño hasta llegar a ser esa representación mental para después poder construir el esquema corporal. Esto por un lado. Y por otro lado, pensaba que son necesarios estos ajustes y desajustes porque ninguno está estático, ninguno está fijo, las cosas van variando, las situaciones van variando y requieren de este ajuste y este desajuste, ¿no? Y por eso creo que las circunstancias de la vida, y pensaba en un adulto, ¿no? Que siempre fue diestro, y en un momento determinado se cae, se quiebra un brazo y tiene que aprender a utilizar ese otro lado del cuerpo, ¿no? No es que cambia su lateralidad, pero compensa de alguna manera, o sea, sigue siendo útil la otra mano, que hasta el momento no era la de preferencia, no era la... Después me quedé pensando también en el aporte que hace Franco Boscaini, que dice que muchas veces limitamos la lateralidad, o el análisis de la lateralidad está en una posición estática, ¿no? Y que cuando hablamos de lateralidad tenemos que pensar en una lateralidad en posición estática y en una posición de movimiento, que no es lo mismo el pie de preferencia a la hora de chutar una pelota, que vas corriendo y chutas, ¿no? Habla de un equilibrio, de una compensación para dar el impulso, a cuando estás quieto y coges el lápiz para poder escribir, ¿no? Que habla de diferentes experiencias corporales necesarias para la construcción de la lateralidad. Bueno, en esto de las compensaciones yo creo que tendríamos que darle un poco más de vueltas, en el sentido de que también vemos adultos con dificultades por cuestiones, por ejemplo, hemos hablado de los reflejos primitivos o primarios, quiero decir, y se ha convertido también en una técnica, no solo hablamos del concepto de reflejos que unos se han de perder para generar unos más secundarios y otros se han de mantener, pero también hay esta posible entrenamiento, yo diría, o
o experiencias para recuperar aquello que no se dio. Sí, ese entrenamiento que comentas se fundamenta en ejercicios que se observaron en su momento realizados por bebés. Ujú. Lo que todos estamos diciendo. Si el bebé tiene capacidad de movimiento, está relacionado para facilitar esa interacción con el entorno de su propio deseo, todo eso se va a ir desarrollando. El cómo se ha acompañado de lo que va a interferir en esos reflejos primitivos, cómo se van a ir desarrollando, inhibiendo luego los reflejos posturales, y todo eso va a influir en el tono, en el equilibrio, en todos esos parámetros psicomotores en su desarrollo. Ahí es Sí, mucho pero- más neurológico. Hablan en ellos pues esos ejercicios en cuanto a diferenciar el eje inferior, eje superior, el lado izquierdo, derecho, los 4 cuadrantes, más enfocado a lo que decía José Ángel del el tema auditivo. Ahí yo voy a meter seguramente la gamba, pero decían que si hay una preferencia, por ejemplo, en oír por el lado izquierdo, el sonido al cerebro llega más tarde, por decirlo de un modo, se integra de un modo más tardío que si es por el otro lado, tal y como está desarrollado, concebido el cerebro en el aspecto fonológico y auditivo. No, claro, es que se entrecruzan, ¿no? No sé si se ha visto en el Power, a ver si pausa, detener, no, aquí, compartir. O sea, ¿veis? Sí, O sea, la genética, la maduración neurológica, la vida en relación, los entornos, o sea, estamos constantemente, ¿no?, hablando. Y unos seguramente tendrán más facilidad de compensar o adaptarse, o que esta organización, pues esto, sea ojo izquierdo, mano derecha o al revés, pero que siempre habrá una vía que facilite esto. Al menos una. ¿Cuál creéis que, cuando, en vuestra experiencia, por dónde empezaríais? ¿O por dónde veis que hay más personas que pueden compensar? Yo, según mi experiencia, que está lejos de la lateralidad, en el tema del autismo siempre he estado dándole vueltas, ¿no?, al tema de la integración, ¿no? y de la integración de los dos partes del cuerpo, porque realmente al observar el cuerpo del niño o de la niña con autismo, son cuerpos desintegrados, ¿no? Son cuerpos que parece que los dos lados no hay este eje central, ¿no? Pero es que Antes del derecha a últimamente... izquierda, ¿no, Ángel? Sí, mucho Está antes del delante derecha a detrás, izquierda. Sí. está arriba y abajo, o sea, todos los Entonces, planos y los ejes. lo que quería comentar es que últimamente lo que me voy dando cuenta es lo que un poco os decía antes, de esta cosa como más primaria, más de pilares, ¿no? O sea, mucho más antes de la integración está este tema del reconocimiento del propio cuerpo, de los equilibrios, de los desequilibrios, del ritmo, ¿no? Todo esto que se ve en el caso del autismo, ¿no?, precozmente está ya alterado, ¿no? Luego podríamos pensar, en las causas, ¿no? Entonces yo creo que también en la lateralidad, aquí se me confunden a mí las dos letras, sí que está este tema de organización y de integración del propio cuerpo en el primer año de vida, ¿no? Y que los psicomotricistas tenemos, ¿no?, en las salas de psicomotricidad un espacio privilegiado, ¿no?, para poder realizar todo este acercamiento de una forma global, ¿no?, integrando el cuerpo en movimiento, pero siempre con una relación, ¿no?, con un deseo y alejándonos, ¿no?, un poco del tema este más rehabilitador, ¿no?, de actividades, ¿no?,
deberes para aprender, ¿no? a escribir bien con la derecha o con la izquierda, ¿no? Y con esta vía del placer compartido, ¿no? Que es, bueno, de lo que todos somos, ¿no? Especialistas, aunque estemos trabajando en atención precoz, ¿no? O bueno, en el campo del autismo o de otras dificultades. El énfasis está más puesto en el proceso que en el final, ¿no? Sí. Yo pensaba la importancia que tiene el otro también, el lugar del adulto en el caso de los niños, del que acompaña, ¿no? Está el adulto adiestrador, está el adulto que prácticamente no participa, este ajuste que hablábamos antes, ¿no? De no anticiparse y acompañar. Sí. El tema es, es que si nos extendemos podemos llegar hasta el infinito, ¿no? Y digo en infinito, y lo digo en infinito porque, claro, retomando lo que decís Silvia y Ángels, ¿no? La cuestión es que un movimiento por sí mismo no es nada. O sea, eso de entrada, hay que decirlo. Un movimiento por sí mismo no es nada, ¿no? Un contraste tónico por sí mismo no es nada. Es decir, no hay ningún tipo de engrama que no venga dado por un otro que le signifique. Es decir, no se trata de querer mucho o no quererlo, que también, sino que hay algo que se puede establecer con un bebé que empieza a constituir una relación privilegiada, distinta, vamos a ponerle así, ¿no? Y a partir de ahí, la verbalización, la significación, el señalamiento que hace un otro, eso inscribe huellas en el cuerpo, ¿no? Cucú, cochicuchi, moñi moñi, barriguita, que ojitos, etcétera, etcétera. Sí. Lo primero que inscribe son las primeras huellas, ¿no? No es cuerpo, o sea, los autistas no tienen cuerpo, hay que decirlo. Podíamos incluso jugar con el ser, haber y tener del cuerpo. Podíamos decir incluso, un autista es cuerpo, pero no tiene cuerpo. Es decir, todavía no hay una subjetividad constituida. Pero bueno, vamos a poner que son trozos de cuerpo, ¿no? Más tarde luego se va a unificar, y se va a unificar solamente a partir de los 2 años, 3 años. El famoso estadio del espejo, la imagen del cuerpo y posteriormente el esquema corporal. Ahora, a mí lo que me parece apasionante son 2 cosas. Uno, primero, no podemos estar seguros de qué palabras de la madre calaron en el cuerpo del hijo. Yo estoy muy cerca de gente que da, imaginaos, ¿no? Su testimonio después de 40 años de psicoanálisis. Imaginaos, ¿no? Es decir, gente que trató de llegar lo más lejos posible hasta el final, ¿no? Y de repente cuando uno trataría de dar cuenta de aquellas letras, de aquellas inscripciones, bueno, la realidad es que fueron absolutamente aleatorias. Quiero decir, cuando, por ejemplo, Yolanda bromeaba conmigo, ¿no? Diciendo, bueno, a José Ángel le gusta mucho la frontera. Claro, me gusta la frontera porque yo soy Rivas, y Rivas es ribera, y ribera es orilla, y yo me muevo bien en las fronteras. Eso me ha costado años volver a llegar a ese punto. Es decir, no podemos saber primero, ¿no?, qué palabra van a calar realmente. Quiero decir, que a la mamá le esté diciendo vas para la derecha o vas para la izquierda, no garantiza para nada que el niño vaya a la derecha o a la izquierda. Eso es una boludez. Pero la cosa se complica más. ¿Por qué? Claro, la cosa se complica más porque también digamos que hay una insondable decisión del ser a dejarse, digamos, calar por las palabras. Quiero decir, por ejemplo, ¿tú puedes decir que los niños autistas no fueron queridos? No, no, fueron muy queridos y fueron muy tenidos en cuenta y muy deseados. Pero hay sujetos que dicen no a la palabra del otro. Y a partir de ahí no va a haber ninguna significación en su discriminación tónico-postural que le permita luego organizarse. Es decir, que finalmente... No a la palabra, pero no al gesto, no al sostén, no al otro. No al... ¿no? Es decir, en el autismo mismo hay casi un rechazo innato al otro, ¿vale? Yo en algún momento le llamé en uno de mis textos, le llamé una xenopatía primaria, es decir, que uno no se deja
permear por el otro. Y es verdad que hay sujetos que son más permeables a lo que le dicen, mira qué ojitos tan bonitos tienes, y otros niños para nada, ¿no? Quiero decir, toda la organización postural, lateral, aunque tenga un sustrato neurológico, siempre hay un fondo de misterio. Es el famoso misterio del cuerpo hablante. Quiero decir, por mucho que programemos, calculemos, midamos, le hagamos 20 ejercicios, nada garantiza, sobre todo si no hay una relación privilegiada con ese primer otro, que es la mamá habitualmente, y llamamos mamá a cualquier persona, que La le figura importe al niño. maternante. No necesariamente tiene que ser la madre. La figura maternante. Función ya lo he materna. dicho, ¿no? Ya lo he dicho, tiene que ser. Pero Maternante, finalmente función maternante. Lo que quería destacar en este punto es que siempre hay un punto de misterio donde no podremos decir, por eso no estoy de acuerdo con la palabra engrama, porque para que haya engrama tiene que haber posibilidad, uno, de que hay alguien que emita una palabra, dos, que esa palabra se escriba, ¿vale? Quería destacar ese punto, ese fondo de horizonte de misterio que nunca podrá ser resuelto. Vale, teniendo esto en cuenta y que nos quedan 10 minutines, vamos a la última parte, que es nosotros como psicomotricistas, ¿qué podemos, psicomotricistas que además estamos especializados o enfocamos de una determinada, más en unas vías que en otras? ¿Qué podemos decir, qué podemos aportar, ¿no?, a este tema? Voy a compartir otra vez pantalla. Bueno, si me deja. ¿Quién empieza? Tienes que hacerlo desde lo pequeño. ¿Desde lo pequeñito? Sí, desde lo pequeño puedes ir pasando a la plantilla y se ve grande. Vale. Como la lateralidad, desde lo pequeño a la plantilla a lo grande. Yo creo que han salido cosas muy interesantes, ¿no? Sí. Que ha sido muy guay hablar entre todos, ¿no? Y que coincidimos bastante en lo que pensamos, ¿no? Desde el inicio de vida, ¿no? Que sí que hay cosas que son innatas de las personas, ¿no? Del ser humano, como es el movimiento. Me gustó esto que decía José Ángel, el movimiento por sí solo no dice nada, ¿no? Me falta agregar que somos seres en búsqueda del placer, ¿no? Con un deseo de Pero para llegar a él... Para llegar a él hace falta hacer cosas, ¿no? Y hace falta también, entre otras cosas, que haya alguien que me acompañe en este camino, ¿no? Y que me ayude a darle un significado. A pesar de que yo creo que tenemos la capacidad de poder hacerlo en solitario, pero es muchísimo más enriquecedor hacerlo en relación. Y que bueno, que tenemos un espacio de trabajo privilegiado, diseñado para que todo esto fluya con naturalidad, y que estamos preparados precisamente para esto, ¿no? Para ayudar en la construcción del cuerpo de la manera más armoniosa y más estable posible. Que me agrada ser psicomotricista. Y la pregunta que no sé si has dicho tú antes, Yolanda, si es un fin o es el proceso. ¿Cómo ha sido la pregunta que has hecho antes? Ahora lo digo, si me deja. ¿El fin o el proceso? ¿Es el inicio o el final del proceso de integración? ¿Es la causa, efecto o consecuencia de que luego aparezcan ciertas dificultades en el aprendizaje? En que Luis decía, casi todos los trastornos de aprendizaje hay varios factores implicados, uno de ellos la lateralidad. Yo me quedaría escuchando a todos que es parte de un proceso y no es ni el inicio ni el final de una parte. O sea, escuchando decía Luis, hay adultos que tienen esas dificultades y se les observa. Muy bien. Al final nos tenemos que ir adaptando al entorno y encontrar la mayor sensación de placer y bienestar en sentirnos bajo nuestra subjetividad y en relación al otro y al entorno.
¿Estáis de acuerdo? ¿Podemos añadir algo más? Yo no estoy de acuerdo con el placer. Bueno, esto ya lo sabemos, que para ir al placer se ha de pasar por bastantes... Displaceres. No, También lo digo. estamos de acuerdo con eso. También. ¿Estás de acuerdo, Jorge, que se ha de pasar por displaceres para ir al placer? Sí, porque si nos quedamos solamente en el placer, ¿cómo sabemos qué es placer? Si no Como deseo, como Claro. deseo de... Es lo que te digo, estamos motivados por el placer, vamos en búsqueda del placer. Yo no dije que no había piedras en el camino, ¿eh? Para reconocerlo nos tenemos que dar alguna hostia que otra. Pues entonces, Y tanto. si siempre estamos en la luz, no sabemos qué es la oscuridad. Y tampoco sabemos qué es la luz. Imposible. Luis, ves cerrando. Mira, súper rica esta conversación, interminable, esto es un temazo. Quizás porque la lateralidad forma parte de como un espectro, palabra muy de moda y muy contaminada, pero como un espectro enorme, ¿no? Pero a mí lo que más me tranquiliza en la sala, cuando me vienen el trabajo de ayuda con niños, todo de la lateralidad, es que al final de todo, en el placer, en el displacer, en el movimiento que hay en la sala compartido, hay una movilización tónica muy profunda que remite siempre a lo más arcaico. Cuando esa contención o inhibición tónica que traen los niños se libera o se equilibra o se va poco a poco colocando en algún lugar, donde el niño le permite moverse más libremente en cualquier dirección, se va encontrando un niño más disponible para orientarse en sí mismo, para orientarse frente al espacio, para orientarse frente a los demás. Y creo que ese es el gran potencial que tiene la práctica psicomotriz, que utilizamos la estrategia de rodeo con la lateralidad, que no vamos a trabajar la lateralidad, sino lo que el niño Me parece trae. importante esto, ¿no? Sí, Sí. que a fin de cuentas cada niño tiene que reinventar el desarrollo. Cada uno de nosotros lo hemos hecho y cada niño tiene que reinventarlo desde quién es y desde lo que tiene, ¿no? Entonces, esa liberación de fondo tónico, que es muy de la práctica psicomotriz y que es una herramienta poderosísima, siempre va ligada a lo más arcaico. Y remito a lo más arcaico, al eje del cuerpo, que José Ángel en ese sentido no estoy de acuerdo, es algo real. Lo que pasa es que entendemos el eje del cuerpo muchas veces como un concepto, pero el eje del cuerpo es una estructura real, ¿vale? El cuerpo, Ajuriaguerre tiene un libro de más de 400 páginas que habla sobre el eje axial y la mayoría, para que pueda haber un eje, tiene que haber una estructura. El eje del cuerpo es el tronco, el cuello y la cabeza, donde están los ojos, los oídos, y es un cuerpo continente que pulsa, que recibe, que es sostenido y que es el origen de todo el sostén más primario, ¿no? Entonces, cuando toda esa movilización tónica que se produce en la sala a lo largo del tiempo le ayuda, va ayudando al niño a liberar, a equilibrar, entonces el niño puede orientarse mejor en sí mismo y el niño mejora ciertas condiciones, entre ellas, por ejemplo, la lateralidad. Siempre hasta cierto punto y siempre dependiendo de cada niño y de cada caso, ¿no? Y Bueno, pues eso. Wow. Venga, Àngels, para acabar un poco y bueno, recoger así ¿qué varias le dirás a la ideas, maestra que te preguntó esto? Ella quería saber si todo, bueno, que estaba habiendo muchas más demandas de familias con dificultades de aprendizaje, ¿vale? Y estaba ella como un poco desesperada diciendo a ver si hay alguna cosa que se me pasa, ¿no? ¿Cómo puede ser que últimamente hayan aumentado tanto las dificultades de aprendizaje? Pero esto creo que sería otro miradas, otro capítulo. Centrándome un poco en el de hoy, yo sí que recojo la idea del cuerpo en movimiento y relación, ¿no? O sea, ni con una, ¿no? Con las dos cosas, esta construcción de la corporalidad que es básica en este proceso de lateralización, los contenidos arcaicos primarios, los pilares de la psicomotricidad, los equilibrios, desequilibrios, diálogo tónico, conocimiento del propio cuerpo, exploración del propio cuerpo, coordinación dinámica, estática, ¿no? Y para añadir, ¿no? en estos contrastes, ¿no? de lo duro, lo blando, ¿no? Dentro, fuera,
Muy nuestro. Que estaría un poco esto también, lo podríamos integrar, ¿no? Con este tema de la letalidad, que son estas dos partes, ¿no? Que integramos. Esta palabra en castellano yo ya Letal. la tengo. Letal. Es letal, Letal, sí, ¿eh? letal. Completamente, vamos, cruzada, ¿no? Pasar de este sistema de 2 a 1, ¿no? Reconocimiento del objeto total, ¿no? Porque hay un duro, un blando, dentro, fuera, ¿no? Y el niño esto lo va integrando, ¿no? Entonces también cómo ayudamos a poder integrar estas dos partes del cuerpo, ¿no? En este ajuste, sabiendo que habrán desajustes y sabiendo que no hay movimientos perfectos, ni integraciones perfectas, ni terapeutas perfectos. Y madres tampoco. Ni madres ni padres. Madres Madre, tampoco. obvio. Yo me voy a Una tener que ir frase, saliendo. ¿con qué os quedáis para hacer como el flash final de todo lo que se ha dicho? O sea, se ha hablado también mucho de tanto de organización, ¿no? Estructuración, desestructuración. Se ha hablado De globalidad. de globalidad, de adaptación e integración, o sea, son palabras que nos han sonado todo el rato, de relación evidentemente, que todo es en relación, hemos dicho de dar sentido, ¿no? Que es a partir del otro que el niño encuentra, esto José Ángel empezó de esta manera su disertación, ¿no? ¿Cómo cerramos? Con un abrazo con el brazo derecho y el izquierdo. Vamos a hacer esto. En círculo. ¿No? Pondré un power final con vuestros reseñas un poquito por si la gente quiere seguir profundizando más y que tenga información de quiénes somos nosotros tres, ¿vale? Abrazo, derecha, izquierda. Y también puede ser así o así, ¿eh? Cuidado, cuidado. Bueno, eso ya depende. Yo soy zurdo contrariado. Soy de izquierda enfadado. Siempre lo fui. Bueno. Vale, Vamos a intentar compartir. ¿Veis la pantalla compartiendo? Sí. Sí. Pues vale. Nos ponemos aquí los 6. Y miradas 12. La integración de la lateralidad para seguir hablando de psicomotricidad, yo diría para terminar, ¿no? Para seguir apoyándonos en esta nuestra profesión que bueno, parece que también estamos bastante enamorados de ella porque nos da bastantes Placeres y displaceres. placeres y displaceres. Absolutamente, absolutamente. Esperemos que sean más placeres que displaceres. Chao amigos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.